Lectura del Santo Evangelio según San Mateo, capítulo 9, versículos 9 al 13. En aquel tiempo vio Jesús, al pasar, a un hombre llamado Mateo, sentado al mostrador de los impuestos, y le dijo: «Sígueme». Él se levantó y lo siguió. Y estando en la mesa en casa de Mateo, muchos publicanos y pecadores que habían acudido se sentaron con Jesús y sus discípulos. Los fariseos, al verlo, preguntaron a los discípulos: «¿Cómo es que vuestro maestro come con publicanos y pecadores?». Jesús lo oyó y dijo: «No tienen necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. Andad, aprended lo que significa misericordia quiero y no sacrificios, que no he venido a llamar a los justos, sino a los pecadores». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Mateo, del griego Mataios, del arameo Matai, es una forma corta del hebreo Matanaya, que significa regalo de Yahvé. Uno de los 12 apóstoles y autor del primer evangelio, su símbolo, hombre con alas, patrón de banqueros, contadores y fuerza de seguridad. Nació en Cafarnaúm y cuando Jesús lo llamó, ejercía el oficio de recaudador de impuestos. Escribió el evangelio en lengua aramea y, según la tradición, predicó en Oriente. San Mateo es llamado por 2 evangelistas Levi. Ambos nombres son de origen judío. El último lo obtuvo antes de su conversión. El otro lo tomó después para mostrar la renuncia a su profesión y que era un hombre nuevo. Hijo de Alfeo, vivió en Cafarnaúm, en el lago de Galilea. Fue por profesión un publicano o colector de impuestos para los romanos. Entre los judíos, estos publicanos eran infames y odiosos, porque los miraban como enemigos de su libertad, que Dios les había dado como personas manchadas por su conversación frecuente y asociación con los paganos, y por la esclavización de sus compatriotas. Los judíos veían sus propiedades y dinero como fortuna de ladrones. Les prohibieron participar en sus actividades religiosas, al igual que de todos los eventos de la sociedad cívica y de comercio. Su oficio consistía particularmente en cobrar impuestos sobre la mercancía que pasaba por Genesaret o Tiberias, y un peaje que los pasajeros pagaban al venir por agua. San Marcos dice que San Mateo mantuvo su oficio de cobro de peaje junto al lago, donde él se sentaba. Jesús, habiendo curado un paralítico, salió de Cafarnaúm y caminó por las orillas del lago o mar de Genesaret, enseñando. Al ver a Mateo que realizaba su trabajo de cobro de peaje, le llamó a seguirle. Mateo era rico, disfrutaba de un sueldo lucrativo, era un hombre sabio y entendía lo que seguir a Jesús le costaría. Pero no tuvo miramientos y dejó todos sus intereses y relaciones para hacerse un discípulo del Señor. No sabemos si él ya estaba relacionado con la persona o doctrina de nuestro Salvador, especialmente como estaba cerca de Cafarnaúm y posiblemente estaba por allí. San Jerónimo dice que un cierto aire de majestad brilló en el rostro de nuestro divino Redentor, que traspasó el alma de Mateo y lo atrajo fuertemente. Este apóstol, a la primera invitación, rompió todas ataduras, dejó sus riquezas, su familia, su preocupación del mundo, sus placeres y su profesión. Su conversión fue sincera y definitiva. San Mateo nunca regresó a su oficio, pues sería una ocasión de avaricia, opresión y extorsión. San Mateo, al convertirse para mostrar su satisfacción con su cambio, entretuvo a nuestro Señor y sus discípulos en una gran comida y en su casa, a donde invitó a sus amigos, especialmente los de su última profesión, como si esperase
que por medio de la divina conversación de nuestro Señor Salvador, ellos también quizás se convertirían. Después de la ascensión de nuestro Señor, San Mateo predicó por varios años en Judea y en los países cercanos hasta la dispersión de los apóstoles. Un poco antes de la dispersión escribió su Evangelio, o pequeña historia de nuestro bendito Redentor. San Mateo escribió su Evangelio para satisfacer los conversos de Palestina. El Evangelio de San Mateo tiene más detalles sobre las acciones de Cristo. Desde el capítulo 5 al 14 se distingue por sus narrativos. Este evangelista más bien enfoca sobre las lecciones de moralidad de nuestro Salvador y describe su generación humana, en que las personas hechas a Abraham y David respecto al nacimiento del Mesías de su semilla fueron realizados. Tal argumento inducía de manera particular a los judíos para que creyeran en él. San Mateo, después de haber hecho una gran cosecha de almas en Judea, fue a predicar la fe a las naciones bárbaras del este. Era devoto a la contemplación y llevaba una vida austera, usando una dieta muy rigurosa, pues no comía carne, en vez satisfacía su apetito con hierbas, raíces, semillas. San Ambrosio dice que Dios le abrió el país de los persas. Rufinus y Sócrates nos dicen que él llevó el Evangelio a Etiopía. San Paulino menciona que él terminó su curso en Partia. Venantus Fortunatus relata que él sufrió el martirio de Nudubas, una ciudad en esas partes. Doroteus dice que él fue honorablemente enterrado en Hierápolis, en Portia. Sus reliquias fueron traídas al oeste. El Papa Gregorio VII, en una carta al obispo de Salerno en 1080, testifica que fueron guardados en una iglesia que tenía el nombre de la ciudad. Todavía están en ese lugar. Fuente bibliográfica: Vida de los Santos, de Butler, volumen 3. Salmo 18. A toda la tierra alcanza su pregón. El cielo proclama la gloria de Dios. El firmamento pregona la obra de sus manos. El día al día le pasa el mensaje. La noche a la noche se lo susurra. Sin que hablen, sin que pronuncien, sin que resuene su voz, a toda la tierra alcanza su pregón, y hasta los límites del orbe su lenguaje. A toda la tierra alcanza su pregón. Dios les bendiga grandemente, y el Espíritu Santo les ilumine en todo momento y en todo lugar. Amén, amén y amén. La lectura diaria del Evangelio es un encuentro con Jesús. La Sagrada Biblia no es un libro que hable de Dios, es un libro donde Dios nos habla a cada uno de nosotros. Atrevámonos a entrar en esa conversación. Gracias por suscribirte. Y por favor, comenta el Evangelio.